A veces no resulta tan fácil colocar a Kant en su sitio en la historia de la filosofía y especialmente en la historia de la filosofía moral y ver cuál es su relevancia para el debate en ética en la actualidad. Pero hagamos el esfuerzo, tratemos de ver cuál es el lugar que tiene Kant y en cierto modo cuál es el aporte que tuvo este filósofo del siglo XVIII, nacido en Königsberg, en el antiguo imperio prusiano, y que escribió una obra monumental que se conoce como la Crítica de la Razón Pura. Inició toda una metafísica crítica o también llamada metafísica trascendental. Bien, para empezar hay que ubicar un poco en el contexto del debate filosófico eh, una idea fundamental, y es que desde Platón, inclusive antes de Platón, Aristóteles, la Edad Media, llegando inclusive hasta la modernidad, Descartes o Descartes, Leibniz y Wolff, eh, los filósofos sostenían que la razón tenía dos poderes importantes. El primer poder era el poder intuitivo, la capacidad de tener conocimiento vía intuición intelectual, y el segundo poder era el poder discursivo, es decir, la capacidad de establecer argumentos y de pensar argumentativamente. La, este poder intuitivo es justamente la idea de que la razón tenía esa capacidad de poder intuir, como algo así como ver, objetos que están más allá de la experiencia, objetos metafísicos. Así como, por ejemplo, nuestros ojos pueden captar cierto tipo de objetos, como por ejemplo la pantalla de una computadora, nuestra mente podría captar ciertos objetos que eran objetos metafísicos de lo que se suele llamar metafísica trascendente. Por ejemplo, el alma humana, la libertad, Dios, etcétera. Eh, ese poder estaba acompañado a otro poder que era el poder que tenía la razón de enlazar un juicio con otro, pensar a través de conceptos, articular los conceptos dentro de un juicio y enlazar un juicio con otro de acuerdo a principios lógicos de pensamiento o principios inferenciales, como podríamos decirlo hoy en día siguiendo a Robert Brandon. Eh, Ese segundo poder de la razón es justamente el poder discursivo, y podríamos tener un conjunto de conocimientos a través de ese poder. En cierto modo, por ejemplo, Aristóteles había articulado ambos poderes de una forma muy especial en lo que se llama el silogismo demostrativo, a partir de premisas universales que se suponían que eran verdaderas y se tenían y cuya verdad se obtenía a través de la intuición intelectual. Se podía demostrar las verdades de ciertas conclusiones siguiendo ciertos enlaces lógicos. Bien, lo que hace Kant en su Crítica de la Razón Pura, cuya primera edición fue de 1781 y la segunda de 1787, eh, fue eh,
atacar la idea de que nuestra razón o nuestra mente tiene la capacidad de tener conocimientos intuitivos, captar ciertas verdades a través de una intuición intelectual. Ese ataque contra la intuición intelectual eh, hace que Kant remita todo conocimiento a la experiencia y permita, en cierto modo, señalar que lo único que existe es ese conocimiento que podemos realizar a través de el enlace inferencial, discursivo, de juicios. Entonces, el enlace de juicios es lo que nos permite conocer solamente objetos que provienen de la experiencia y no hay posibilidad de tener un conocimiento intelectual que vaya más allá de la experiencia. Bueno, ese es uno de los resultados de la crítica de la razón pura y de la nueva metafísica que Kant inaugura, que es la metafísica crítica o la metafísica trascendental. A diferencia de la clásica metafísica trascendente, lo que Kant señala como el objeto metafísico propio del estudio de la filosofía es la estructura de la mente y no objetos que están más allá de la experiencia posible. Entonces, la pregunta de Kant es cómo es posible el conocimiento sobre objetos de la experiencia. Y eso justamente encuentra su respuesta en la estructura que tiene la mente para poder limitarse solo al conocimiento que se basa en la experiencia posible que podemos tener los seres humanos. Pero al mismo tiempo, esa limitación abre la puerta a lo que se puede pensar y no solamente conocer. Aquello que se puede conocer de manera determinada, constitutiva y de manera objetiva, de acuerdo a las reglas de la forma discursiva de la mente. Pero aquello que se puede pensar no es algo que se puede conocer, sino que es algo que va más allá del conocimiento posible. Pero justamente uno puede colocar de esa forma la distinción entre lo que Kant denominaba la razón teórica y la razón práctica, o el uso teórico de la razón y el uso práctico de la razón. El uso práctico de la razón permitía justamente colocar principios para que podamos actuar. Esos principios para la acción tienen como supuesto que somos libres, a pesar de que nos encontramos determinados, o mejor dicho, condicionados por la experiencia, o condicionados por nuestra situación como seres humanos. Pero sin embargo, esas condiciones, como por ejemplo el tener necesidades de alimentación y otro tipo de cosas, no nos determinan, no anulan nuestra libertad, sino que nuestra libertad se basa justamente en algo que podemos pensar, pero que no podemos conocer. Y los principios para la acción tienen su asiento justamente en esa libertad. Los principios para la acción, que Kant denomina imperativos categóricos, no son cognoscibles, sino solamente se pueden pensar y sirven para orientar nuestra acción y no se dirige a orientarnos en nuestro conocimiento.
De alguna manera sí, pero eso no lo vamos a tratar ahora porque nos llevaría por caminos diferentes a los que tenemos previstos ahora. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que en la crítica de la razón pura, lo que Kant hace es la distinción entre el uso teórico y el uso práctico de la razón. El uso teórico conoce conocimientos, constituye objetos, constituye conocimiento de objetos ya constituidos. En cambio, el uso práctico de la razón, que se basa en la libertad, construye sus propios conocimientos y actúa de acuerdo a ellos. O mejor dicho, los objetos de este uso práctico de la razón son los principios para la acción. Y no son conocidos, sino son postulados o son exigidos. Entonces, de este punto, lo que se abre es justamente un camino muy importante para el derrotero del pensamiento de Kant, que es el uso práctico de la razón. Y es el uso moral de la razón. Bueno, esas distinciones que hizo Kant fueron cuestionadas inmediatamente por por la generación que le siguió, especialmente por los idealistas alemanes, Fichte, Schelling y especialmente Hegel. Y en cierto modo Kant fue opacado por el poder persuasivo de Hegel después de Marx y de otros más durante el siglo XIX, pero hacia fin del siglo XIX hubo una revolución contra el idealismo hegeliano y hubo un intento de regreso a Kant. Ese intento de regreso a Kant fue llevado a cabo por un grupo de intelectuales que muchos de los cuales abrazaron las ideas de el positivismo de la época. Ese primer regreso a Kant constituye la primera generación de positivistas o neokantianos que tuvieron un gran poder, una gran influencia y una gran posición en las universidades y en el debate académico intelectual de, del cambio del siglo XIX al siglo XX. Ese primer regreso a Kant después fue cuestionado y atacado de nuevo y posteriormente las ideas de Kant habían sido ya dejadas de lado de una u otra manera, hasta que hacia 1971, el filósofo norteamericano John Rawls regresó a Kant, pero con una mirada distinta, con una mirada hacia el Kant del uso práctico de la razón. Entonces aquí hay un cambio de mirada del texto de Kant, de la crítica de la razón pura. Y quiero que nos detengamos en esto unos minutos para poder entender bien esa situación y poder ubicar bien ese regreso a Kant que está teniendo ahora un auge importante en el debate ético y político contemporáneo. Bien, lo que hicieron los positivistas del siglo XIX, es decir, estos primeros neokantianos que regresaron a Kant, es tomar
la crítica de la razón pura y centrarse en una parte central, que es lo que se llama la analítica trascendental, donde Kant, en cierto modo, presenta cuáles son las reglas del pensamiento. Y dejar fuera otro terreno del texto de Kant, que fue la dialéctica trascendental, y especialmente la doctrina del método, donde aparece justamente el uso polémico de la razón como elementos claves. ¿Qué cosa se encuentra en el centro de la analítica trascendental? Se encuentra justamente la deducción de las categorías. En cierto modo, estos neocantianos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a propósito de Kant, les recomiendo la lectura de un texto del filósofo alemán Otfried Hoffe, que se llama justamente Immanuel Kant. Es un texto breve, interesante y muy bien informado. Hoffe es un filósofo profesional muy importante de la actualidad. Especialmente tuvo una gran importancia durante la década de los 80 y los 90, y en cierto modo parte del 2000. Hoffe, filósofo especialista en Kant, es una buena compañía para acercarse a esa mirada renovada de Kant. Otros autores importantes sobre esa mirada renovada de Kant son, sin duda, Christine Korsgaard, especialmente en un libro que se llama La creación del reino de los fines. Honora O'Neill, en varios de sus textos, ella ha trabajado de manera sostenida las ideas de Kant. Y otro autor que ha recogido a Kant en muchas de sus obras es sin duda Thomas Scanlon. Bien, entonces si quieren más información voy a dejar en la descripción aquí abajo algunas links adicionales, especialmente para quienes estén interesados en la ética kantiana y en conocer un poco la dinámica que articula lo que se llama el imperativo categórico de Kant. Bien, muchas gracias.